intentar mantener la diferencia. Aquí los tenemos ya una vez terminado el descenso. Terciado había llegado con 40 segundos sobre Carlos Castaño y sobre cerca de un minuto respecto a un grupo perseguidor. En el que teníamos, bueno, pues otros corredores como el 2 al 4, Francisco José Martínez de Ávila Roja. En definitiva, la carrera iba bastante rota. Y por delante seguía Terciado, que estaba intentando. Aquí tenemos algunos corredores del Fútbol Club Barcelona o del Gráfica Sona, que ya iniciaban el premio de montaña de tercera categoría de Jebas. El último puerto de montaña puntuable, no en la última zona dura, pero sí en los últimos puntos para el premio de la montaña. Y aquí vemos ya como el grupo de 40 unidades estaba definido. Corredores pues de los principales equipos del Fútbol Club Barcelona, vemos varios, corredores de Kelme, de Alfusteres, y por delante parece que Ávila Rojas era el que cogió un poco la responsabilidad para intentar controlar. De momento Francisco Terciado marchaba en solitario y estaba a aproximadamente 1 kilómetro del premio de montaña. Esta zona ya no era excesivamente dura, aunque ya como es normal iba bastante castigado, pero parece que iba a mantener la distancia que llevaba respecto al grupo y desde luego asegurar como mínimo el Gran Premio de la Montaña. La verdad es que se lo había merecido, ya había sido primero en el Alto de Pliego, primero también en el Casas de la Marina, soltando a todos sus compañeros, y ya en este puerto más fácil pero con muchos kilómetros en las piernas, de nuevo estaba demostrando ser un buen escalador y mantener el tipo ante un grupo que ya venía desbocado, ya venía muy fuerte. Un grupo donde ya estaban solo los mejores, 35, 40 hombres, que iban como leones hacia la meta, ya que querían empezar la temporada con el trofeo Berrita en su palmarés. Miraba hacia atrás, por detrás habían arrancado dos corredores muy importantes, un corredor del Spiu como Francisco Morales, otro de esos escaladores que tan rápido marchan, y Jordi Grau, el catalán del Gurth Liberty, que seguro que también pasará con el Liberty a profesionales muy pronto, un corredor con mucha clase, muy hecho, que destaca tanto en la pista como en la carretera y que es rápido y a la vez un escalador bastante aceptable, aunque parece que ni Francisco Morales ni Jordi Grau iban a poder alcanzar a Francisco Terciado, que estaba ya llegando a lo alto del Gran Premio de Montaña, a lo alto del puerto de montaña de Jebas. Ahí lo vemos como iba comprobando que tenía una diferencia suficiente, y a la salida de esta curva donde está la gente, aquí lo vemos, este es el grupo de cabeza, un grupo como vemos de unas 40 unidades que marcha completamente estirado porque los ataques por delante son continuos. Hay que esperar el momento, pero tampoco puede uno descuidarse, puesto que se puede ir el carro en cualquier momento. Se parecía a Jaume Rovira, el tercero del año pasado, que había conseguido de nuevo estar con los mejores en Casas de la Marina y que seguro que iba a intentar jugar sus bazas. Ahí tenemos también a Fernando Serrano, un corredor muy importante, como hemos dicho antes, vencedor de la Vuelta a Tarragona, muy rápido y también buen escalador, que no había tenido ningún problema en estar delante en el puerto de primera categoría. Ávila Rojas con bastante integrante, pero que de momento no habían estado en las escapadas más importantes del día. Corredores de Alcosto, que sí que habían estado en todos los cortes. Aquí tenemos al 102, protagonista durante toda la mañana, Francisco Terciado, Cabento. Y aquí ya tenemos, bueno, pues movimientos más serios. De Alfus, de Alcosto, también Murcia Turística metida por ahí en todo momento. En definitiva, mucho movimiento. Al 104, que también sería protagonista en estos kilómetros finales. Y como vemos, pues arrancadas continuas. Todo el mundo sabía que era el momento en que se podía hacer la escapada buena, pero claro, no se sabe cuál es. Hay que intentarlo, hay que intentar en una, y si no se puede en esa, en otra. Y si no se coge esa escapada, pues hay que poner el equipo a tirar, y por lo tanto la tensión es continua hasta que llega un momento en que la cuerda se rompe y se va a algún pequeño grupo.
De momento ninguno lo había conseguido. En solitario, desde luego, en esta zona es muy difícil. Estamos en la falda de Espuña y no es muy duro el terreno, pero ya se llevan más de 100 kilómetros y es difícil poder ir para adelante en solitario. Aquí tenemos a Javier Carrión, otro corredor que había conseguido pasar el Casa de la Marina y que desde luego es muy rápido. Recordemos que ha sido campeón de España en puntuación en alguna ocasión, campeón de España en persecución olímpica e incluso medalla en campeonatos de Europa en puntuación, un pistar muy consolidado, que también intenta conseguir buenos resultados en la carretera y de hecho lo ha conseguido. Ha sido compañero durante muchos años de Silvestre Callao. Y una vez que ya se había pasado el pueblo de Pliego, pues el paquete se había fraccionado, los corredores iban buscando el último habituallamiento, puesto que estábamos a unos 35 kilómetros de meta, pero por delante se había producido un ataque muy serio de un corredor de Saunier Duval, Mariano Santiago, el dorsal 65, que iba en solitario, mientras que por detrás venía un grupo al que veremos a continuación, mientras que por detrás, como vemos, el pelotón parece que dejaba un poco hacer. La mayoría de equipos tenían algún integrante en el grupo delantero y aquí tenemos pues a ese grupo serio donde va el murciano Lucio Sánchez de Murcia Turística J. Jaiber, el dorsal 66 Pedro Luis Marichalar, Javier Moreno de Ávila Roja y el dorsal 104 de Alcosto Iván Alberdi, que también había estado muy atento. Y tenemos también a un corredor del Caja Castilla-La Mancha que enseguida diremos quién es. Por delante iba Mariano Santiago, el corredor de Saunier Duval, y por eso aquí tenemos a Pedro Luis Marichalar como va a ruedas sin hacer ningún esfuerzo, puesto que evidentemente lleva un compañero delante. Los demás sí van tirando bastante fuerte y esto era lo que iban buscando desde que se había pasado el Casa de la Marina, la que podía ser escapada buena, importante, con los mejores amateurs de España en una de las mejores pruebas de España. Y vemos como Alfusted también intenta conectar delante, Spiuk. El pelotón, ese grupo, se estaba dando cuenta que esa escapada podía ser la buena y que bueno, que ese disgusto, pues, que ese despiste podía costar caro. El grupo no era muy numeroso, unas 40 unidades, y como siempre el gran problema desde Mula hacia Alcantarilla es Saunier Duval, que llevan compañeros por delante. Gurs, por ejemplo, no llevaba ningún integrante, pero quizás no tenía suficientes corredores como para tirar e intentar conectar con el grupo delantero. Y ya en la autovía, con aire a favor, la dificultad del terreno por lo tanto era menor, pero claro, pillar delante también era más complicado, puesto que con el aire a favor ese grupo delantero iba a marchar muy deprisa. Ahí ven precisamente en segunda posición a Jaume Rovira, que pillar delante, y como vemos a apenas 15 kilómetros de la meta. Se marchaba muy deprisa, por encima de los 60 kilómetros por hora, ya decimos con aire a favor y en una zona de descenso habitualmente, y los ataques eran continuos, aunque por delante ahí vemos como había dos grupos delante del todo, ese primero que ya hemos dicho, donde marchaba Pedro Luis Marichalar, donde marchaban también corredores de Alcosto, de Caja Castilla-La Mancha, Mariano Santiago y Lucio Sánchez, y por detrás ningún equipo tomaba las riendas, pero se iba muy deprisa. Vemos a Kelme y Gurz intentando conectar delante, haciendo un esfuerzo tremendo, puesto que llevan ahí a la vista un pequeño grupo que, sin ser el grupo de cabeza, sí les puede llevar a él. Spiuk, también parece que con Rodrigo García, intentando, o con Francisco Morales, intentando en ese repecho reducir las diferencias, puesto que tenían, como vemos ahí, a un segundo grupo muy cerca. Conectaban en estos momentos. El esfuerzo del corredor del Spiuk ha sido tremendo y ha conseguido llevarlos a cabeza de carrera, a ese segundo grupo, mejor dicho. Por delante, allí lo vemos, iniciando el repecho de Albudete con apenas 20 segundos de distancia, ese grupo de 5 o 6 hombres que venían escapados antes de Mula,
y que desde luego, como hemos dicho, cuando antes pasábamos por aquí, en este repecho de Albudete podía decidirse perfectamente la carrera, puesto que aunque no es puntuable, pero quizás se haga más duro incluso que algunos de los puertos de tercera subidos con anterioridad. Aquí tenemos al 102 como aguantaba perfectamente a Francisco Terciado, que después de haber estado escapado mucho tiempo y conseguir los 3 premios de montaña, todavía conseguía ir delante en estos grupos. Extraordinaria la carrera de este corredor. Aquí vemos lo rápido que se empieza a subir este repecho. Por delante la batalla era tremenda. Aquí tenemos un corredor del Fútbol Club Barcelona que tampoco llevaba ningún integrante, y a Jaume Rovira con un hachazo tremendo, puesto que ve a cabeza de carrera ahí mismo. Los corredores sufriendo mucho. Aquí tenemos a Javier Carrión muriéndose porque sabe que hay que pasar este repecho como sea. Él es muy rápido y si consigue pasarlo es posible que pueda tener opciones de victoria, pero como vemos es muy difícil. Se va muy rápido. Desde aquí atrás se ve mejor la velocidad, puesto que se ven las dificultades que están pasando los corredores. Y aquí tenemos a Lucio Sánchez, otro corredor del Murcia Turística, al que no hemos visto el dorsal, sufriendo mucho por intentar mantenerse en este repecho que tan largo se hace y que, como vemos, provoca que se abran numerosos corredores. También los corredores del Gurz muy atentos, como Jordi Grau, el catalán, que iba muy bien situado. También iba José Joaquín Rojas en este grupo, ahí lo hemos visto. Atención a este corredor que en su primera carrera en amateur consigue ir metido en un grupo como este de tantísimo nivel y con relativa comodidad. Un pinchazo lo dejaría fuera de carrera, aunque consiguió llegar a meta, pero lo descartó para la victoria final. Los parones aquí eran continuos, los ataques también. Ahí vemos precisamente ahora a Javier Carrión como intenta ir hacia adelante, y por delante continuaban a relevo, pero se destrozaba el grupo. Y recordemos que habían intentado conectar ahí Luis Medina, el dorsal 99, que marchaba muy deprisa junto con Iván Alberdi, mientras que por detrás aquí vemos como el Ayuntamiento de León, el Kelme y también Spiuk. Ahí tenemos precisamente al dorsal 30, Rodrigo García, cómo pasaban a Lucio Sánchez, que se queda en un momento clave de la prueba y que probablemente, habiendo pasado este repecho, podría haber llegado escapado o por lo menos haber disputado la prueba, pero se quedó en el último momento con este grupo de corredores que veían allí a lo lejos al trío de corredores que en ese momento formaban cabeza de carrera. Pedro Luis Marichalar, aquí vemos en este caso a Rodrigo García, que había sido segundo en el Gran Premio en el puerto del Casa de la Marina, con Francisco Morales, dos de los mejores corredores del Spiuk y que sin duda alguna van a ser protagonistas a lo largo del año, como ya lo fueron el año pasado, donde consiguieron victorias en numerosas vueltas, sobre todo en finales en alto. Y ahí a Jordi Grau, el corredor del Gurz, que asumió la responsabilidad del equipo, con un equipo muy joven, y que una vez que Carlos Avellán había estado en los primeros escarceos, él estaba ahora junto con José Joaquín Rojas. Y aquí vemos como a 10 kilómetros de Alcantarilla el pelotón iba absolutamente destrozado. Entraba un poco de aire y eso favorecía el que hubiera cortes continuos. Y por delante, como hemos dicho, el dorsal 99, Luis Medina, Iván Alberdi, el 104, y el 66, Pedro Luis Marichalar, circulaban como auténticas motos, manteniendo una diferencia de unos 15 segundos sobre este grupo. 15, 20 segundos, hasta 25 segundos se le llegaron a tomar. Y ellos sabían que había que intentar mantener esa diferencia, puesto que si consigues llegar al último repecho, donde se marcan 5 kilómetros a meta con esa diferencia, si consigues llegar con esa diferencia, es posible que se te pueda presentar en meta, puesto que ya es zona favorable hasta la misma llegada. Por detrás se producía la reacción de los hombres de Emilio Estevez, el Ávila Rojas, que veían cómo se le había ido el carro. Tenían un corredor en un segundo corte, pero era muy difícil pillar delante. Por delante los relevos eran continuos y aquí se notaba que este es uno de los equipos más fuertes, más interesantes y más importantes
del panorama nacional y sabían perfectamente lo que había que hacer. Nada de ataques, nada de palos que no iban a llevar a ningún sitio. Era imposible de esa manera reducir las diferencias. Con 3 hombres fuertes como iban delante a relevo, y saben que la única posibilidad es poner a todo el equipo a tirar. Tienen 6 corredores y algunos muy rápidos como Manuel Vázquez, como Manuel Ortega, como Manzanas, como Fernando Serrano, y por lo tanto se ponen a tirar absolutamente a bloque en un momento en que la diferencia con cabeza de carrera son 25 segundos. La diferencia, la distancia meta no era menor de 9-10 kilómetros y las cosas estaban muy justas. Por delante 3 hombres que habían demostrado ser de los más fuertes y por detrás un equipo que también demostraba ser de los más fuertes. 6 integrantes en un grupo de unos 40 unidades y con algunos corredores muy rápidos que de llegar al sprint podían ganar perfectamente y repetir el éxito de Javier Ramírez Abeja el año pasado, que como sabemos este año está en profesionales y que el año pasado arrasó consiguiendo la Copa de España, el ranking y por lo tanto numerosas victorias. Temporada exitosa que comenzó, como hemos dicho, con la victoria aquí en el Trofeo de Rita, por delante de Antonio Olmo, de Jaume Rovira y de John del Río. El equipo iba tirando absolutamente a bloque, aquí lo vemos, entraba un poco el aire del costado izquierdo. Intentaban ir perfectamente organizados con esa formación que tantas veces hemos visto en el ciclismo profesional y con corredores de al costo. Aquí los vemos precisamente como cerrando ese grupo, puesto que por delante llevaban 2 compañeros, a Luis Medina y al dorsal 104 Iván Alberdi. Quedaba un repecho y prácticamente meta. Desde el coche el director de Ávila Rojas, Emilio, dando órdenes exactas para que intentaran reducir la diferencia. Iban absolutamente a bloque. Y aquí tenemos al trío de cabeza, que habían demostrado ser los más fuertes, con Pedro Luis Marichalar, que sin ninguna duda iba relevándole a los 2 corredores de Alcosto, sin atrancar en ningún momento. Y aquí vemos cómo precisamente era probablemente el más fuerte. El dorsal 99 de Luis Medina le dice al compañero que iba prácticamente con calambres, pero el compañero no puede de ninguna manera. Iván Alberdi se rinde, estamos en el último repecho y Luis Medina tiene que hacer un último esfuerzo para intentar conectar con Pedro Luis Marichalar. Recordemos que Luis Medina ya iba escapado antes de entrar a Mula, antes de empezar a subir el primer premio de montaña, y estaba haciendo un último esfuerzo por aguantar a este corredor, al corredor que el año pasado venció en el Memorial, Rodríguez Iguanzo, y que iba subiendo a plato grande este último repecho con muchísima fuerza. En este momento estaba prácticamente soltando a Luis Medina, pero este es un corredor veterano que ya fue escapado en el Trofeo de Rita con José Cayetano Juliá hace 3 años y que una caída le privó de llegar con el escapado a meta. En esta ocasión se sufrió muchísimo, consiguió aguantar a Pedro Luis Marichalar y ya estaban a 5 kilómetros de meta y había que morirse. La diferencia no superaba los 10 segundos y desde luego se iba a vivir uno de los finales más emocionantes que ha tenido el Trofeo de Rita. Por delante 2 corredores de primera como Luis Medina y como Pedro Luis Marichalar, y por detrás uno de los mejores equipos de España tirando con 6 corredores absolutamente a bloque, intentando coger a esta pareja. Estaban ya a menos de 4 kilómetros, lo alcanzaran, y sería una pena que a 2 kilómetros de meta fueran alcanzados estos 2 corredores que tanto habían luchado y que venían escapados desde 30 kilómetros antes, pero Luis Marichalar y Luis Medina, que ya había marchado escapado pues hacia el kilómetro 70. Seguían absolutamente concentrados, haciendo un esfuerzo máximo, porque desde luego de otra manera no iban a poder conseguir llegar a meta. Aquí los tenemos ya en el cruce de Jabalí Nuevo, donde iban a ver enseguida el letrero de 2 kilómetros meta, y cuando ellos terminaban de subir el puente ya estaba Ávila Rojas iniciando la subida al puente, por lo tanto 5 o 6 segundos de diferencia y estaban pues llegando a meta. Aquí los vemos, seguían a relevos perfectamente, parecía que Luis Medina iba un poco más justo, pero como decimos, Ávila Rojas los tenía completamente a la vista
y en estos momentos era muy difícil decir quién iba a conseguir la victoria. Pero Luis Marichalar mira hacia atrás intentando pues ajustar un poco porque no se sabe en estos momentos qué es lo que conviene hacer, seguir relevando, atacar a muerte. El grupo viene muy cerca. Ellos piensan que pueden llegar, siguen relevando muy fuerte y si no dudan tienen una posibilidad. Por detrás de Vilarrojas traía corredores muy importantes como Fernando Serrano, como Manuel Vázquez, como Manuel Ortega, como Manzanas, como Jesús Rosendo. Un bloque tremendo, que sabe lo que tiene que hacer y que venía tirando sin dudarlo en ningún momento. Para añadirle más emoción, cuando están a punto de torcer a la derecha, por detrás Rodrigo García, el dorsal 30, el corredor del Spiuk, que había demostrado tanta fuerza en la subida al Casa de la Marina, consigue soltar al grupo de Ávila Rojas e intentar reducir la diferencia con estos dos corredores. En esta curva, la distancia entre Luis Medina y Pedro Luis Marichalar con Rodrigo García no llega a los 5 o 6 segundos. No dudan en ningún momento. Luis Medina parece que empieza a mirar un poco hacia atrás. La verdad es que están prácticamente en recta de meta, ya han pasado las mancartas del último kilómetro y están pues bueno, mirando hacia atrás sin querer fiarse de lo que ven venir, que es una mancha amarilla de Ávila Rojas con Rodrigo García que viene muy cerca, con mucha fuerza y con mucha intención, como es normal. Pero Luis Marichalar, bueno, intenta aguantar la rueda, es un ejercicio de paciencia, de estrategia, y cualquier fallo desde luego te puede costar la carrera. Hay que ajustar muy bien porque por detrás vienen muy deprisa. Luis Medina marcando el ritmo, pero Luis Marichalar por detrás, y están a menos de 300 metros de meta, ya tienen la meta a la vista. Luis Medina lanza el sprint, vamos a ver enseguida el desenlace. Luis Medina con muchísima fuerza, pero Luis Marichalar parece que le va a remontar y efectivamente Pedro Luis Marichalar con cierta facilidad consigue la victoria en el Trofeo Berrita por delante de Luis Medina y de Rodrigo García, que consigue hacer tercero. Aquí vemos de nuevo las calles de Alcantarilla repletas de gente que han visto desde luego uno de los finales más emocionantes de los últimos años. Ahí está Rodrigo García y bueno, y corredores. Ahí teníamos al 102, uno de los protagonistas en la montaña, y la carrera muy rota, más rota que nunca, con grupos de 8, de 10 unidades, entre los que iban a llegar a continuación pues Lucio Sánchez como primer murciano y también José Joaquín Rojas venciendo de un pequeño grupo. Bien, y nada, ya nos despedimos hasta la próxima edición del Trofeo Berrita, esperando que sea tan emocionante y con tanta calidad como ha sido la de este año.